días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la justificación solo por la fe, y hoy vamos a ver la parte 26 ya, 26, 26ª, domingo 10 de agosto de 2025. Vamos a continuar, y ahí está el título escrito en el pizarrón: la resurrección de Cristo como parte de una parte que se puede ramificar de la doctrina de la justificación, la resurrección de Cristo, como estamos viendo en los últimos, ya con este cuarto tema. Ya vimos la importancia de la resurrección. Hace 3 enseñanzas vimos cuáles son esas glorias de la resurrección de Cristo. Después vimos cuáles eran los beneficios para nosotros, y en el tema 25 vimos el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la base de nuestra regeneración. Entonces, ya hemos visto cómo esa resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la que asegura nuestra justificación y asegura nuestra regeneración. Hoy, con la ayuda de Dios y la palabra, estudiaremos acerca de nuestra justificación por medio de nuestra fe en Cristo y su relación con nuestra santificación diaria. La parte visible de nuestra justificación, hemos dicho, es nuestra santidad de vida. No una vida perfecta, pero sí una vida que ha sido transformada en la regeneración y que sigue siendo cambiada por el poder del Espíritu Santo y la palabra diaria. Entonces, basaremos nuestro sermón en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, sobre todo en el capítulo 15. Vean, en las 2 cartas a los Corintios, Pablo estaba muy preocupado por la vida de los miembros de la iglesia de Corinto, y en particular estaba preocupado por la conducta de los miembros de esa iglesia de Corinto. En otras palabras, estaba preocupado por su santificación, no solamente por lo que creían, sino cómo vivían de acuerdo a lo que creían, porque en esa iglesia estaban ocurriendo cosas que estaban muy mal. Recuerden que no había iglesias antes, empezaron a ser fundadas por los apóstoles, y pues era normal que por la ignorancia, la inmadurez, habían creyentes verdaderos, habían inconversos. Entonces sucedían cosas muy malas, y en Corinto sucedieron demasiadas. Por ejemplo, miren qué cosas malas menciona Pablo y trata Pablo en sus cartas, 2 cartas a los Corintios. Había abusos en la cena del Señor, porque algunos comían y bebían demasiado durante la Santa Cena. También había problemas con los hermanos débiles en la fe y los hermanos que ya eran un poco más maduros en la fe. Había problemas, miren, con el consumo de carnes ofrecidas a los ídolos. Muchos se escandalizaban, eran precisamente esos débiles en la fe. Y también había problemas con toda la cuestión de las sectas, las divisiones y la apostasía que estaba ocurriendo en algunos que se consideraban creyentes. Entonces, miren, el apóstol Pablo estaba preocupado por estos asuntos, no solo desde un punto de vista teológico, sino particularmente por su efecto en la vida diaria de la iglesia y en la vida de sus miembros en particular. Hermanos, exactamente de la misma manera que se preocupó por ellos sobre la cuestión de estas cosas, lo mismo sucede en cada iglesia, y aquí sucede entre nosotros. Tenemos cosas que tenemos que seguir aprendiendo, pero bien, el apóstol Pablo no solamente se preocupó de estas cosas prácticas, como vamos a ver en las deducciones o las conclusiones finales, también se preocupó por la iglesia de Corinto, miren, sobre la cuestión de la resurrección. Y todo el capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo, porque ciertas personas les habían estado enseñando una falsa doctrina al respecto. Estaban despojando toda la idea de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
de su verdadero sentido y significado, y el apóstol Pablo estaba muy preocupado por eso. Esto no se debe tomar a la ligera. Miren, vean esto, el Evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio que tú y yo creemos, el que hemos estado enseñando durante todo este tema de la justificación, el mensaje de la iglesia cristiana desde el principio, desde Cristo y sus apóstoles, se basa en la resurrección física literal del Hijo de Dios de la tumba. Ese es el sello de la predicación. ¿Por qué debemos enseñar acerca de la justificación? Porque es una realidad, porque Cristo resucitó. Vean, repito esa frase, el Evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio es neotestamentario. Claro, habían también mensajes ahí que apuntaban al Evangelio, pero la máxima manifestación del Evangelio es el Nuevo Testamento. El mensaje de la iglesia cristiana desde el principio se basa, tiene su fundamento en la resurrección física literal del Hijo de Dios de la tumba. Se basa en la tumba vacía, se basa en el hecho histórico literal de Cristo resucitado en su cuerpo de entre los muertos. Si esto fuera mentira, pues tú y yo aquí estaríamos como cualquier otra secta, tratando de ganar nuestra salvación por nuestra religiosidad, por nuestra religiosa disciplina, y no por eso estamos en este lugar, sino porque Cristo resucitó y solamente creemos en su vida y en su muerte por nosotros los pecadores. Vean qué importante es esto. Ahorita lo vamos a empezar a ver en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esto es vital, hermanos, como enfatiza el apóstol, desde el punto de vista práctico también. Su importancia surge cuando vemos el mal efecto de la doctrina errada en nuestra vida diaria. Vean su argumento ahora sí, primero los Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 29 al 32 por el momento. Primero los Corintios capítulo 15, del 29 al 32. Voy a empezar a leer. De otro modo, miren, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Vean, sería absurdo. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Si ellos pues dicen que no resucitan los muertos. Miren, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque predicaban acerca de la resurrección de Cristo y eso los ponía en peligro. Los querían pues golpear, matar y expulsar de las ciudades precisamente por esta doctrina de la resurrección. Versículo 31 y 32, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre bien batallé en Éfeso contra fieras, ¿quiénes? Aquellos que se oponían a esta doctrina. ¿Qué me aprovecha? O sea, ¿de qué provecho tiene si realmente, miren, si los muertos no resucitan? Si así fuera, entonces vamos a divertirnos. ¿De qué sirve luchar, esforzarse, sacrificarse? Comamos y bebamos. Mañana o en 15 días, en 20 años vamos a morir. Entonces miren qué importante es esto, miren su argumento. Es como si Pablo dijera, si estoy arriesgando mi vida y mi reputación en este asunto, como lo estoy haciendo, sería yo un tonto, dice Pablo, si la resurrección no es un hecho, si la resurrección de Cristo es una mentira, si los muertos no resucitan. Él moría diariamente por el Evangelio, escribió, pero dice, todo esto estaría mal si no hubiera resurrección de muertos. Qué importante es ese argumento de Pablo. Entonces aquí, entre líneas, podemos leer que lo que un hombre cree, miren, lo que un hombre cree sí importa. Lo que un hombre cree a detalle sí cuenta. Y es tan cierto en la iglesia de hoy como lo era cuando Pablo escribió esas palabras. Vean esto, lo que un hombre cree va a determinar en última instancia su vida. Lo que tú y yo creemos, y en específico acerca de la justificación por la fe en Cristo, y acerca de nuestra fe en la resurrección literal del cuerpo de Cristo de los muertos, va a afectar, va a determinar en última instancia nuestro estilo de vida. ¿Cómo vamos a vivir? Un hombre, miren, que es flojo en la doctrina,
escuchen bien, un hombre que es flojo en la doctrina, eventualmente se vuelve flojo también en su vida y en su conducta. No se pueden separar estas cosas. La doctrina y la conducta están indisolublemente unidas. Apuntan a la mente, a las emociones y a la voluntad, todo el ser del hombre. Por eso Pablo escribe el capítulo, pues que conocemos ahora como el capítulo 15, pero cuando lo escribió no había capítulos, eso se añadió después. Y lucha como lo hace a favor de la doctrina de la resurrección de Cristo. Entonces, veamos por qué todo esto es cierto y cómo funciona. Miren, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en temas pasados acerca de la resurrección. ¿Por qué debemos creer en la doctrina de la resurrección física, literal, de Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué debemos de creer y asegurar y hacer de ella nuestra base para nuestra justificación? Número uno, es la única doctrina, es la única verdad, escuchen bien, por encima de todo lo demás, que realmente demuestra que Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios. Miren, antes de su resurrección, Él lo decía: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre, yo soy enviado. Sí, pero no había una certificación, podríamos decir, del cielo, una certificación universal del Padre de que Él era el Hijo unigénito de Dios, Salvador de los pecadores. Es la resurrección la que realmente demuestra que Él era eso, el Hijo eterno de Dios. Miren, sin perder primero a los Corintios, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos 1:4, Romanos capítulo 1, versículo 4, ahí lo dice, en donde se manifestó su condición de Hijo eterno de Dios. No es que empezó a ser el Hijo de Dios, sino que se demostró lo que Él ya era. Romanos 1:4 empieza a leer que fue declarado, véanlo, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Muchos toman este versículo y mal enseñan. Ahí está, Cristo empezó a ser el Hijo de Dios en ese momento. No, la resurrección demostró que Él era el Hijo eterno divino. Véanlo, siempre lo fue en su encarnación. Pero hasta ese momento, antes de su resurrección, no había esta evidencia. Estaba en la tumba muerto. Está muerto como todos los profetas, todos los patriarcas, todos los santos reyes del Antiguo Testamento. Está muerto. Y murió bajo la ira de Dios. Murió en calidad legal del pecador. Con tu pecado y mi pecado si hemos creído en Él. Pero la resurrección demuestra: Él es el Hijo de Dios. Él es. No es que empezó a ser, no. Él es. Ahora sí, ya no tiene ninguna relación. Ya el pecado ya no tiene ese poder legal. Ya murió bajo la ira de Dios. Fue la resurrección, hermanos. Miren, lo que finalmente convenció a los discípulos que hasta ese entonces habían estado dudosos, inseguros y escépticos. Estaban cabizbajos y abatidos por la muerte de Jesús en la cruz. Fue hasta que se enteraron y hasta que lo vieron resucitado cuando comprendieron que Él era el Hijo de Dios. Lo comprendieron, ya no había ninguna duda. Véanlo. La resurrección es la verdad final y última de la deidad única del Señor Jesucristo. Por eso creemos que los que no están en Cristo están en condenación. Y eso no nos da soberbia y orgullo en nosotros, sino que nosotros fuimos incluidos en Cristo por un pacto entre Él y el Padre. La resurrección es la certeza última del hecho de que Él es verdaderamente el Hijo unigénito de Dios. La segunda respuesta de por qué debemos de creer en la doctrina de la resurrección literal, física de Cristo del Nuevo Testamento es porque corrobora si Él es el Hijo de Dios. Asimismo corrobora su afirmación, lo que Cristo decía, de que el Padre lo envió al mundo para hacer una obra específica.
Él no vino aquí a perder el tiempo. Él vino, se encarnó a hacer una obra específica. Él decía eso. Es el gran tema que menciona en su oración sumo sacerdotal de Juan 17. Si quieres leerlo cuando llegues a tu casa, es todo Juan 17. Tú me enviaste aquí para salvar, tú me enviaste aquí para esto. Había sido enviado al mundo por el Padre para hacer una obra determinada. Y aquí, miren, mediante la resurrección de su cuerpo literal de la tumba, Él demuestra que ha hecho la obra y la ha completado. Es en la resurrección. Vean, no solamente en la resurrección vimos en la primera respuesta, determina quién es, sino que determina y avala lo que Él hizo. Obró la salvación de los pecadores. Por eso vemos que la justificación no puede separarse de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y cómo nos beneficia a nosotros? Entonces la resurrección demuestra que Él ha hecho la obra que el Padre le envió al mundo a hacer en nuestro lugar y la ha completado. La resurrección es el aval de que fue completa. El Padre diciendo, estoy satisfecho. Porque ahí mismo en Romanos, leímos Romanos 1:4, Romanos 4:25, ahí también lo dice, y hemos leído estos versículos en los últimos 4 temas de esta serie de la justificación. Leo el versículo 25 de Romanos 4, el cual fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones. O sea, se le imputaron nuestras transgresiones. Ahí murió. Pero miren, no quedó ahí muerto y clavado y en la tumba, sino que al tercer día fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Es el tema, miren, justificación y su resurrección. Fue resucitado para que tú y yo, como vimos en el tema pasado, recibamos nuestra regeneración. Y al creer que es el fruto de la regeneración, es la conversión, soy justificado en Cristo. Vean qué importante es esto. Miren, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado literal y físicamente de la tumba, nunca podríamos estar seguros de que realmente hubiera terminado esa obra que Él dijo que vino a hacer. ¿Y cuál era esa obra? Miren, era satisfacer las justas demandas de la ley de Dios. La ley de Dios exige que el castigo por el pecado sea la muerte. Todos tienen que pagar su pecado. Y si Él ha muerto por nuestros pecados, no solo debemos estar seguros de que ya ha muerto, sino que ha acabado con la muerte, escucha bien, la muerte espiritual, y que ya no hay más muerte eterna para nosotros. Él acabó con la muerte espiritual, la separación nuestra con Dios, y por consiguiente ya no hay muerte eterna. Quizás pasaremos muchos de nosotros por la muerte física, pero ya tenemos espiritualmente vida eterna. Miren, ya que Él respondió, miren, a las máximas demandas de la ley, y de la misma manera ha respondido a todas las máximas demandas de Dios. Porque la manera como Dios, les he dicho, se relaciona con nosotros es por medio de su ley, su ley, su pacto de obras, y Cristo cumplió ese pacto de obras. Entonces vean que el argumento del Nuevo Testamento es que cuando Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos, estaba el mismo Padre proclamando a todo el mundo, miren, como si el Padre hubiera dicho, estoy satisfecho con la obra que Él ha hecho. Lo ha hecho todo, ha cumplido con todas las demandas de mi justicia. He aquí, Él ha resucitado, por lo tanto estoy satisfecho en Él. Es por eso que nosotros decimos, mi satisfacción es Cristo. Porque es la misma satisfacción que el Padre tuvo con la vida perfecta de Cristo y su muerte. Hermanos, si tú y yo hoy, por la providencia de Dios, morimos, ¿a dónde iríamos? Si hemos creído en Cristo y si hemos entendido que somos justos por medio de la fe y creemos en su resurrección, vamos al cielo por lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo se nos fue imputado legalmente.
y nuestros pecados se le imputaron legalmente en la cruz. Todo está hecho, las demandas de la ley fueron cumplidas. Y la tercera respuesta que damos, recordando lo que hemos visto, ¿por qué debemos de creer en la resurrección física literal del Nuevo Testamento? Es que la resurrección también demostró, no solamente que demostró que Él era lo que Él decía ser, el Hijo de Dios, no solamente venció el pecado que era nuestro, sino que miren, además ha vencido a todo enemigo que se oponía a Él, a Dios y a nosotros. No solo ha satisfecho la ley y conquistado la muerte y el sepulcro, sino que ha vencido al diablo y a todas sus fuerzas. Ha vencido al infierno y a todos los principados y potestades del mal. Ha triunfado sobre todos ellos y lo demuestra en la resurrección. Vean esta triple respuesta, demuestra quién es Él, el Hijo de Dios, que su obra fue perfecta, satisfizo y cumplió la obra que el Padre le envió a hacer, que es vivir para que nosotros seamos justos por su justicia y morir bajo nuestros pecados, bajo la ira de Dios, y además venció al diablo, al infierno y la muerte. El diablo no puede retenerlo más, la muerte y el infierno no pueden retenerlo más. Los ha dominado a todos. Miren, Él emergió al otro lado de la muerte y murió bajo la ira de Dios y resucitó. Él es el Hijo de Dios y ha completado la obra que el Padre le había enviado a hacer. Y todo esto, por supuesto, es de vital importancia para nosotros. Es algo que se vuelve personal por medio de la fe en Jesús. Es solo a la luz, escuchen bien, es solo a la luz de la resurrección que tenemos por fin la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo tú y yo podemos asegurarnos lo que leímos en Romanos 4:25? Mira, no solamente es por lo que Cristo hizo, no solamente es por lo que Cristo dijo de sí mismo y de lo que hizo, sino que la resurrección es el aval, es la garantía, la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Es solo a la luz de la resurrección que finalmente sabemos que estamos en la presencia de Dios, absueltos de la culpa, de la vergüenza y de toda condenación. Ahora podemos decir con Pablo, miren Romanos 8:1, por la resurrección podemos decir con Pablo, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. ¿Dónde quedó nuestra condenación? En su cuerpo, en la cruz, cuando se le imputaron los pecados. Vemos este hecho en la resurrección. Es ahí donde sabemos que hemos sido perdonados, en la resurrección de Cristo. Entonces, ahora, según esto, vean por qué escribe Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17, vean, acompáñenme otra vez. 1 Corintios 15, 17. Ya leímos los versículos del 29 al 32, vamos en 1 Corintios 15, el versículo 17, mira. Y si Cristo no resucitó, dice, y esto también lo vimos en uno de los temas pasados, este versículo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Veanlo. Sí, porque Cristo murió por nuestros pecados, pero si Él no resucitó, pues no se aplica Romanos 4:25 que acabamos de leer. Porque Él fue resucitado para nuestra justificación. Pero aquí dice, bueno, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues aún seguimos en nuestros pecados. Su sacrificio no fue suficiente. El Padre sigue airado con todos. Vean qué importante es creer. Vean esto, cómo lo que cree una persona va a determinar cómo vive. Entonces vean qué dice Pablo aquí. Si no es un hecho que Cristo literalmente resucitó de la tumba,
entonces todavía eres culpable ante Dios. Tu castigo no ha sido pagado, tus pecados no han sido tratados, todavía estás en tus pecados. Y eso sería terrible. Eso es lo que importa. Sin la resurrección de Cristo no puedes presentarte ante Dios como justo. Todavía no estarías seguro de si eres perdonado y si eres un hijo de Dios. Y cuando llegues a tu lecho de muerte no lo sabrás, no estarás seguro de a dónde vas ni qué te va a pasar. Es la resurrección lo que determina, confirma nuestra justificación. Pero es ahí, hermanos, en la resurrección, donde podemos presentarnos ante Dios libres y absueltos y sin temor y de que somos realmente hijos de Dios, por lo que Cristo hizo. Y se confirma, se avala, se garantiza con su resurrección. Entonces, ¿ven la importancia de aferrarnos a esta doctrina de la resurrección? La resurrección de Cristo confirma nuestra justificación. Lo leímos en Romanos 4:25. ¿Ven lo importante? ¿Y por qué debemos insistir en los detalles y no contestarnos con una creencia vaga y general en el Señor Jesucristo y en su obra? Ahora vean eso. Podemos imaginarnos a alguien diciendo, ¿cómo podemos ahora llevarlo al terreno de nuestra santificación? Podemos imaginarnos a un interlocutor que nos diga, espera un momento, sí creo todo esto, pero mi problema es, ¿cómo voy a vivir en este mundo creyendo esto? Tú me anuncias esta gran doctrina de la resurrección de Cristo, pero sigo enfrentándome al mundo, a la carne, al diablo. ¿Cómo voy a enfrentarme a eso? Mi problema es cómo ser santificado, cómo llegar a ser santo, cómo avanzar en la gracia y el conocimiento de Dios y seguir a Cristo como quiero hacerlo. Vean la respuesta que el apóstol da, una respuesta inicial, no total, inicial a esta pregunta que podría hacernos algo. Bueno, ¿cómo esto me ayuda en mi vida diaria de santidad? ¿Cómo promueve esto mi santificación? Primero los Corintios, versículo 19, y luego vamos a leer el 13. Primero los Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, claro, si Cristo no resucitó. Vean el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero Pablo dice, pero Cristo sí resucitó. Entonces todo esto tiene un efecto muy práctico en nuestras vidas en este mundo. Miren, si estamos preocupados por nuestra vida en este mundo, nuestra vida presente, y por la lucha contra el mundo, la carne y el diablo, lo primero que debemos hacer, dice Pablo, es echar una mirada global a esta gran doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al mundo, ¿por qué? Lo vimos. La respuesta que dimos confirmó quién es Dios, su resurrección, y qué vino a hacer. ¿Pero a qué vino? Sí, a satisfacer las justas demandas de la ley, sí, pero ¿por qué? A causa del problema de nuestro pecado y la maldad humana. Ese es el sentido de la encarnación. Él no vino a obedecer para Él. Él no vino a morir por sí mismo. Él vino a morir por nosotros y vino a vivir bajo la ley para nosotros. Vean qué importante es esto. Miren, y no solamente vino a hacer eso, sino que la resurrección nos dice que tuvo éxito al hacerlo. Fue tentado por el diablo y lo rechazó cada vez. Él dominó al diablo. Derrotó y conquistó al diablo y a todos sus poderes y a todas las fuerzas del Hades. Vean qué Señor tenemos. Hombre y Dios. Pero lo hizo como hombre. Porque tenía que ser hombre, porque un hombre había pecado, había quebrantado la ley de Dios. Y un hombre tenía que representarnos, y ese fue Cristo. Vean qué importante es. Y finalmente derrotó al diablo en su muerte, y más aún en su gloriosa resurrección. Cuando estaba muriendo, el diablo estaba ahí contento, porque Cristo le dice, ahora es la hora de las tinieblas, el Hijo del Hombre será entregado.
Y el diablo pensó, ya, lo voy a sacar del mundo, lo voy a matar para que no esté dando el evangelio y ya más gente no se salve. Ya está. Se salvaron algunos, pero no se daba cuenta que Dios permitió que así fuera, porque con su muerte sustitutoria nos estaba librando de la ira de Dios. Su muerte no fue solamente física, fue una muerte espiritual bajo la ira de Dios. Y esto es práctico. Entonces, vean la respuesta, vean lo que dice ahora Pablo. Leímos el versículo 19-13, ahora miren los versículos del 23 al 25, miren. Pero cada uno, perdón, del 22, porque así como en Adán, el del jardín del Edén, todos mueren, también en Cristo, ¿cuál? El del Gólgota, todos serán vivificados, porque los dos son representantes. Uno es el primer Adán y el otro es el segundo Adán, que lo dice en ese capítulo. Versículos 23 al 25. Pero cada uno, miren, hablando de la resurrección, será vivificado, significa, será vivificado espiritualmente y en el futuro físicamente glorificado. Vean esto, pero cada uno de los creyentes en su orden, y este es el orden: Cristo primero, porque así fue, luego los que son de Cristo cuando Él venga, véanlo, en su segunda venida, luego el fin, ahí está, es lo que estamos esperando, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido ahora sí de manera pública todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Resucitado, glorificado como hombre, está reinando. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí está la practicidad de esta doctrina, porque ahí estamos tú y yo. Esto significa que el Señor Jesucristo todavía continúa la lucha. Vean, es lo que se conoce como el ya, pero aún no. Ya en sentido espiritual, pero no en sentido total ni físico. Pero ya lo eres de manera inicial. Ya eres hijo de Dios, pero aún no. Como vamos a ver en otros versículos. Miren, cuando estuvo en la tierra en su propia persona, derrotó al enemigo en cada punto y finalmente, como mencioné, lo derrotó en la cruz y en la resurrección de su cuerpo literal de la tumba. Pero ahora Cristo ascendió al cielo y ha llevado cautiva la cautividad, como leemos en Efesios 4:8, y está sentado a la derecha del trono de Dios, que se ganó por derecho de obediencia, por derecho de perfección. Está sentado con autoridad y poder. ¿Y qué está haciendo ahí? Según esta enseñanza, está reinando. Véanlo. No hemos sido dejados a nuestras fuerzas. Ya estamos en el reino de quién? En el reino de ese Dios poderoso, de ese hombre poderoso. Toda autoridad está en sus manos. Él fue capaz de abrir el libro de la historia y el libro del destino. Solo Él fue lo suficientemente fuerte para romper los sellos y abrir el libro de la vida, el libro de la muerte. Así que lo que se nos enseña por la resurrección es que Cristo todavía está ahí llevando a cabo su propio propósito, no el tuyo, no el mío. Por eso nos desesperamos, porque pensamos, Dios va a actuar de esta manera, Dios va a actuar de esta, y cuando no sucede así, pensamos como que perdió el control Dios, como que se olvidó de mí, como que no está en los detalles de mi vida. No, hermanos, precisamente resucitó porque está en la gloria. Y si cada uno de nuestros cabellos ha sido contado, ¿qué significa? Que cada detalles que se escapan aún de nuestro conocimiento, que están siendo controlados por todos los detalles de nuestra vida. No lo entendemos todo, no entendemos por qué no puso fin a todo inmediatamente, pero ha decidido no hacerlo así. Ha elegido salvar a un cierto número de personas. Miren, como leemos en Romanos, la plenitud de los gentiles y la plenitud de Israel, o de los elegidos del pueblo de Israel,
tiene que completarse. Pero lo cierto es esto: tan verdaderamente como que Cristo se levantó triunfante sobre la tumba, Él ahora está reinando en este momento, y Él va a reinar hasta que llegue el tiempo de su regreso, y después seguirá reinando eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva. El Señor Jesucristo va a regresar a este mundo y finalmente, miren, tomará al diablo y a todas sus huestes y los arrojará a un lago que arde con fuego. Asimismo, el mal, el pecado y el engaño y todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a la iglesia, a ti y a mí, van a ser destruidos completamente, y Cristo devolverá un reino perfecto a su Padre. Es lo que se ganó en la cruz, es su derecho. Él reina, ya está reinando, pero en sentido espiritual el mundo no lo ve, solo lo percibimos nosotros los creyentes. Es un rey personal para nosotros y es un rey juez para los inconversos, pero es un rey salvador para nosotros. Miren, es absolutamente cierto, dice Pablo, Él debe de reinar y reinará hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos debajo de sus pies. Nuestra tendencia es de asustarnos, ¿sí o no? De asustarnos por el diablo, por la tentación y por el poder y las fuerzas del mal. Nos asustamos, nos debilitamos. ¿Cómo puede un hombre débil luchar contra todo eso? ¿Cómo podemos luchar contra el diablo, la carne y el mundo? Miren, no hay otra manera. Debemos de apartar la mirada de nosotros mismos y mirar lo que viene, mirar lo que ya fue hecho por Cristo en la cruz y en su resurrección. Él está reinando, Él gobierna y finalmente va a derrotar a sus enemigos y dará fin a todo. Ese es el cuadro general. Pero permítame mostrar el argumento de una manera un poco más personal. ¿Cómo puedo aplicar todo eso a mi propio caso? Miren, vamos a hacerlo de esta manera. Todo lo que aquí el apóstol Pablo ha escrito en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, lo podemos aplicar de manera personal sin caer en presunción. Vean esto, vamos a parafrasear todo lo que dice, lo que leímos en los versículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13. También leímos el 17. Miren, en sentido espiritual, si somos creyentes verdaderos, si hemos creído que somos justos por medio de nuestra fe en Cristo y por lo que Él hizo y es, nosotros ya hemos resucitado con Él. Cuando Él resucitó, legalmente se nos dio la garantía de que cuando en el futuro Dios nos formara, llegaría el día en que el Padre decidió: los voy a regenerar por la resurrección de Cristo. Espiritualmente ya han resucitado y lo van a experimentar personalmente, pero van a resucitar espiritualmente. Vean, en sentido espiritual ya he resucitado con Cristo. Cuando Él resucitó de manera legal y de manera natural por la obra interna del Espíritu Santo, como vimos en el tema pasado, de manera subjetiva, yo he sido resucitado espiritualmente, fui regenerado. Puedo decir: yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. ¿Eso qué significa? Según otros versículos de Romanos 4, Romanos 6, debo considerarme realmente muerto al pecado en sentido legal y vivo para con Dios. Es decir, yo también he muerto con Cristo. El Padre ahí también me estaba matando. He sido también sepultado con Él y he resucitado con Él. Vean esto. Como hombre nuevo estoy en Cristo, y como hombre nuevo en Cristo he resucitado espiritualmente. Él ha terminado con la muerte espiritual. El aguijón de la muerte ha sido quitado. Ya he resucitado con Él espiritualmente. El terror de la ley ya no es para mí, fue para Él. Pero ahora sí hemos resucitado espiritualmente, miren. Pero lo que también Pablo nos dice aquí, en estos versículos, sobre todo el 22 y el 23, es que llegará el día de que resucitaremos con Él
en un sentido físico y literal de la tumba. Primero los creyentes, véanlo, primero los creyentes que están muertos físicamente van a resucitar sus cuerpos y sus almas serán unidas a ellos. Los que estén vivos serán transformados, o sea, no van a pasar la muerte física, y después resucitarán todos los demás inconversos. Todos vamos a resucitar, unos para vida y otros para muerte eternas. Todos tendremos un cuerpo eterno. Vean, la realidad de la resurrección de Cristo es un anuncio y una proclamación cierta y absoluta de que tú y yo y todas las personas resucitaremos igualmente de la tumba en el cuerpo. En el cuerpo, hermano, vamos a resucitar un día en nuestro cuerpo. El apóstol explica cómo sucede esto. Miren los versículos del 50 al 52. Es del 50, puse 51. Miren, ¿cómo sucede esto? Se los acabo de decir. Empiezo a leer 1 Corintios 15, del 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, miren, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir eso? La carne y la sangre. ¿Qué derramó Cristo en la cruz? Toda su sangre. Vean. Este cuerpo mortal, corruptible, formado de carne y sangre, no es este el cuerpo. Será otro. Será este mismo cuerpo transformado a la imagen del cuerpo resucitado y glorificado de Cristo. Es algo increíble esto. No podemos imaginarlo, porque no lo vimos físicamente resucitado como los apóstoles. Versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio, pero que ya no es misterio. Bueno, ya lo podemos saber básicamente, pero totalmente hasta ese día lo vamos a comprender. No todos dormiremos, o sea, no todos los creyentes van a morir, pero todos seremos transformados. Todos los muertos van a resucitar primero y los que estén vivos serán transformados. Ahí lo dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Número 1, ¿cuáles muertos? En Cristo. Y número 2, Él está hablando como que no iba a morir físicamente, y nosotros seremos transformados. Por eso Él escribió estando vivo. Ellos pensaban que en cualquier momento Cristo iba a volver, mañana, pasado mañana, en 15 días, en un año, o sea, y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados, no pasaremos la muerte física, pero todos los creyentes serán, vamos a poner esta palabra, regenerados, ahora sí físicamente. Mientras estemos en este mundo, hermanos, siempre estaremos luchando por una santificación que jamás será perfecta, pero sí puede ser perfectible para la gloria de Dios, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La meta no es que nosotros seamos mejores, la meta es que quiero ser mejor porque Él es digno, porque Él merece que yo haga mi mejor esfuerzo, porque Él ya dio todo por mí. Todo lo que el Padre tenía que hacer para salvarnos ya lo hizo en Cristo. Él no va a hacer otra cosa, ya lo hizo todo. Y es por eso que nosotros debemos esforzarnos tomando estos versículos, hermanos. No hay fórmulas mágicas. Claro, hay medios de gracia que, si Dios nos permite preparar una serie más adelante, ¿cuáles son esos medios de gracia que la iglesia descuida? Por eso no crece como debería en su santificación, no para llegar a la perfección, no para que digamos, yo ya vencí al diablo, no, porque el que lo venció fue Cristo. Jamás podremos vencerlo nosotros, pero Cristo lo venció en la resurrección, claro, en su muerte, en su resurrección. Venció al diablo en nosotros cuando nos regeneró por su Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, se olvida, piensa uno que tiene que esforzarse y empezamos a vernos a nosotros mismos. ¿Qué me falta hacer? Sí, pero el verme a mí mismo debe ser un efecto de cómo entiendo esta doctrina.
¿Cómo entiendo la obra de Cristo, la persona de Cristo? Todos vamos a resucitar como el Señor Jesucristo cuando se levantó de la tumba en esa tercera mañana. Habrá algunas personas que queden en la tierra cuando el Señor venga y serán transformadas, pero se trata de lo mismo. Todos tendrán un cuerpo resucitado y los creyentes glorificados. Los otros incrédulos tendrán un cuerpo resucitado eterno, pero para que sean atormentados en ese cuerpo que nunca se corromperá bajo la ira de Dios, nunca se desintegrará, nunca se deformará, sino que estarán viviendo en carne viva, en cuerpo también, la ira de Dios por no arrepentirse. Entonces, ¿cómo influye en el asunto de nuestra santificación todo esto y en el asunto de nuestra vida diaria? ¿Qué significa todo esto? Hermanos, no solamente debemos de regocijarnos de que tendremos un cuerpo nuevo un día, sí debemos de tener esa esperanza, también debemos de meditar que aunque no es para juicio, nosotros los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No, repito, no para salvación, no, sino para recompensas, como menciona la Biblia, para las coronas, para los grados de premios, digamos, pero también tendremos que dar cuenta de cómo utilizamos el tiempo, qué es lo que hacemos día a día, cómo estamos viviendo la vida cristiana. El Padre nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo los días entre semana? Todos nosotros vamos a comparecer, pero no para condenación, porque lo leímos en Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Nuestra condena fue puesta en Cristo, en la cruz. ¿Y cómo lo sabemos que quedó el Padre satisfecho? Cuando resucitó. Sí, pero aún así hay un tribunal, hay una parte del tribunal de Cristo en el gran juicio eterno donde nosotros compareceremos. Y eso nos hace mirar cómo vivo día a día. Es verdad, soy salvo, soy justo. Sí, pero Dios no nos ha llevado a su presencia todavía. Debemos de vivir de una manera responsable. Claro, es la soberanía de Dios. Sí, pero es mi responsabilidad. Yo seré juzgado. Yo seré juzgado y vamos a verlo. Entonces, todos compareceremos ante el trono del juicio de Cristo y daremos cuenta, escucha bien, de las obras hechas en nuestro cuerpo, ahora en esta vida, ya como creyentes, dichas obras sean buenas o sean malas. Y ahí mismo lo escribe en Corinto, a los corintios, pero no en esta carta. Vamos a la segunda carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Y también se le escribió a los romanos, que están en Romanos 14:10. Pero aquí estamos viendo que les dije que íbamos a apoyar nuestro estudio de este día en la primera carta a los Corintios. Y aquí es una extensión de la primera carta. La segunda carta dice así, segundo los Corintios 5:10. Porque es necesario, miren, ahí se incluye Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pero no es un tribunal de condenación, véanlo bien, para que cada uno reciba las recompensas, las coronas, las glorias, los servicios futuros eternos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras mientras estuvo en la iglesia, mientras estuvo en esta vida, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí que implica, hay un proceso de santificación, no hay perfección. Ahí se incluye Pablo y lo menciona en Romanos 7, el bien que amo, aún no tengo la capacidad de hacerlo completamente, porque aún el pecado no me domina, no me condena, pero aún mora en mí. Pero teniendo en mente esto, ¿cómo no voy a tratarle? Y no solamente por las recompensas, ¿no? Es que yo quiero una recompensa, sí, va a ser una bendición, porque esto es todo por gracia, sino vivir ahora a la luz de que
yo he sido resucitado en la resurrección de Cristo y fui regenerado para esto, ¿cómo no voy a aprender, pedirle su ayuda para que me permita vivir para Él? Esto no debe de engendrarnos tanto temor, ¿sí? Un temor santo, un temor de Dios, pero nos debe de motivar, que no debe de ser negligente. Porque a mí lo que me mueve no es el juicio futuro, sino el juicio que ya hizo Dios de mí en la cruz. En la cruz fui juzgado y fui perdonado. ¿Cómo no querré vivir hoy para Él? Claro, si me esfuerzo, pues con su ayuda podré hacer muchas cosas buenas, pero no porque quiero un grado alto de recompensa, eso será en su soberanía, sino porque mi mayor juicio ya fue en la cruz. Mi mayor juicio fue en la cruz. Y el mayor regalo que Dios me ha dado fue haber enviado a Cristo a vivir, a morir por mí. ¿Y cómo lo demostró? Resucitándolo. Vean esto. Por eso hemos dicho que Dios ha decidido castigar todo pecado en uno de dos lugares. Lo ha decidido en el cuerpo de Cristo en el pasado y lo hará en el futuro. Sobre todos aquellos que no se arrepientan, en el lago de fuego eterno. Hermanos, cada uno de nosotros, acabamos de leer, que es cristiano, tendrá que comparecer ante ese trono y rendir cuentas. Un hombre, un creyente que se da cuenta cada día de su vida que tiene que presentarse ante Cristo y rendir cuentas, es un creyente que muy pronto va a prestar atención a la manera en que está viviendo. Entonces vean cómo influye lo que creo de Cristo, de su resurrección. Si yo ya creo que fui resucitado en Él, entonces ¿cómo debo de vivir? En novedad de vida. Y además, sí, aunque fui juzgado en la cruz de Cristo, habrá un tribunal futuro para que yo reciba grados de mi obediencia o grados menores por negligencia, pereza, flojera y vida que no se esforzó para la gloria de Dios. Vean el significado de la doctrina de la resurrección. Todos compareceremos ante Él. Y no solo eso, según 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, lo veremos tal como Él es. Vean, 1 de Juan 3, 2. Aquí vemos el ya, pero todavía no. 1 de Juan 3, 2, miren, amados, está, amados de quién? Amados de Dios, amados de la iglesia, amados de los hermanos. Ahora, está, el ya. Ahora somos hijos de Dios y aún no, pero todavía no se ha manifestado. Vean, estamos esperando la manifestación pública, total y eterna de lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Miren por qué. Porque le veremos. Vean la visión de Dios, la visión beatífica, tal como Él es. Hermanos, aquí en la tierra hemos pasado nuestro tiempo leyendo acerca de Él. Hemos pasado tiempo pensando acerca de Cristo, escuchando y meditando acerca de Él. Pero entonces, un día y para siempre, lo veremos tal como Él es. Qué tremendo pensamiento es ese. Y eso no nos debe de motivar a santificarnos para Él. Lo que va a suceder, la realidad futura debe de movernos a una mayor santidad de vida presente. Y miren ahora, esto lo mencionó el apóstol Juan, regresamos a la primera carta a los Corintios, pero no en el capítulo 15, ahora el capítulo 13, versículo 12, primero los Corintios 13, 12. Dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Vean, cara a cara,
Su resurrección es nuestra resurrección, es la garantía. Y lo que leímos hace rato en 1 de Juan 3:2, que no solamente ya somos hijos de Dios y lo veremos a Él, sino que seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? En su sentido divino, no, en su sentido de hombre resucitado y glorificado. Vean, y también el mismo apóstol lo dice en 1 Corintios 15, ahora sí el versículo 53. Hace rato leímos el 50, el 51 y el 52. Ahora el versículo 53, porque es necesario, repite lo que mencionó el versículo 50, que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y este cuerpo mortal, parafraseo, dice, esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué maravilla! Hermanos, lo corrupto y lo mortal en nosotros será transformado, acabará. Eso no nos muere. Vean cómo la resurrección de Cristo, entender mejor esta doctrina, esta realidad de la resurrección de Cristo, física y literalmente de la tumba, afecta a nuestro día a día. Confirma nuestra justificación. ¿Cómo debo de vivir para Él? No solamente añorando el futuro, no, sino por lo que ya hizo en la cruz. Todos mis pecados perdonados, su justicia perfecta ya es mía. Dios el Padre me ve justo por su justicia, la justicia de Cristo imputada a mí. Y miren cómo lo dice Pablo ahora a la iglesia, a Filipos, a los filipenses. Filipenses 3, versículo 21. Vean esto. Aquí lo dice más claramente. Filipenses 3:21, miren, el cual transformará, miren, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la resurrección y la gloria suya, un cuerpo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El todo poder de Cristo. Lo que dice Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por ese mismo poder. Nuestro cuerpo será transformado. Seremos incorruptibles, seremos glorificados, seremos semejantes a Él, incluso en nuestro cuerpo. Y más allá de todo eso, las Escrituras nos dicen que pasaremos nuestra eternidad en su gloriosa presencia. Vean qué menciona Cristo, más allá de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Él. Lo veremos cara a cara. Es lo que Cristo dice. Ahora sí, acompáñame al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde menciona quién es Él y qué obra vino a hacer por los pecadores. Juan 17:3. Esto es lo más maravilloso de la resurrección de Cristo, y esto es lo más maravilloso de la meta final. Si Dios nos permite, la próxima semana veremos cómo esto, la justificación y la resurrección de Cristo, afecta también nuestra glorificación, que ya estamos viendo que afecta nuestra santificación. Juan 17:3 dice Cristo, esta es la vida eterna. No solamente que van a comparecer en el tribunal mío, no solamente que van a tener un cuerpo como el mío, dice Cristo, no. La vida eterna es más que un número ilimitado de días. Es estar en la presencia misma de Dios, conociéndolo, adorándolo infinitamente, porque es un Dios infinito. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y habla en tercera persona, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, y todo eso se logró en la vida, en la muerte, y se selló en la resurrección de Cristo. No nos mueve a vivir mejor y más para Él. Y ahorita vamos a ver brevemente las deducciones, ya es parte del final del sermón. Entonces, hermanos, estaremos
pasaremos nuestra eternidad en su gloriosa presencia. Es lo más importante de todo. Más allá que serán cielos nuevos y tierra nueva, más allá que tendremos un cuerpo glorificado, nunca vamos a sentir más dolor, ni llanto, ni tristeza, ni achaques, ni muerte. Más allá de todo eso, estaremos eternamente con Él, estaremos con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Bien, estaremos con los espíritus de los justos perfeccionados, estaremos con los santos ángeles. ¡Qué maravilla! Porque resucitaremos. Vamos a morir quizás físicamente, pero resucitaremos, seguiremos adelante y pasaremos nuestra eternidad en esa gloria indescriptible. Y esto logró Cristo en la cruz. Y esto se confirmó en su resurrección. Es lo que la Escritura nos dice acerca del significado y el sentido de la doctrina de la resurrección. Entonces, ahora sí, ¿qué debe pasar ahora? Ya a manera final del sermón. Porque estos son breves, nada más, son comentarios ya finales. ¿Qué debe pasar ahora? ¿Cuáles son las deducciones que inevitablemente debemos sacar si realmente creemos que ya somos justos y perdonados en Cristo y creemos en su resurrección? Número 1, la primera deducción: si esto es cierto, y lo es, entonces no debemos tener nada que ver con este mundo condenado. Si realmente creo que este mundo es malo y que pertenece a Satanás, y así es, y aunque arriba de Satanás está Cristo reinando, debo creer al apóstol cuando dice que Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, como leímos en 1 a los Corintios 15, 23, 24 y 25. El mensaje del Nuevo Testamento es que el mundo está controlado por el diablo y por el infierno. La mundanalidad es mala. ¿Cuál es esa mundanalidad? Lo menciona primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo es maldad, todo está bajo condenación. Todo va a ser destruido total y completamente. Si creemos esto, si creemos que esto va a ser destruido, aún nuestro cuerpo va a ser destruido y renovado, todavía podemos desearlo, todavía lo queremos, lo anhelamos, lo buscamos, nos esforzamos por alcanzarlo. Consideramos entonces poca cosa el Evangelio que nos dice que le demos la espalda a todo eso. ¿Qué interés podríamos tener ahora en el mundo? Porque de ahí fuimos sacados. En el mundo vivíamos sin Cristo. La segunda deducción, ahí está escrita: nunca debemos desanimarnos, hermanos. Vean cómo esto mueve nuestra santidad. No solamente pedirle al Señor: Señor, sigue sacando el mundo de mí, sígueme sacando del mundo, porque esto es un proceso continuo. Número 2, nunca debemos desanimarnos. Vean esto, escuchen, voy a ir más allá. No tenemos derecho a desanimar a los creyentes verdaderos, no tenemos el derecho. Lo podemos hacer, sí, pero no tenemos el derecho, porque perdemos de vista quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. Es un pecado estar desanimados. No es pecado luchar contra el desánimo, pero es un pecado estar todo el tiempo desanimado. Otra vez esto. Y siguen las pruebas y siguen las enfermedades. Hermanos, si ya tenemos el amor de Dios, como vamos a ver, punto 4, la lección 4, no tenemos por qué desanimarnos. Tenemos que aprender de su mano en la comunión con Él, personal, congregacional. O sea, mi comunión personal fuera de la iglesia, los otros días de la semana, que no debo descuidar, que es la que más se descuida. Y también mi comunión con Él en los días de iglesia, jueves, en nuestro caso, jueves y domingos. Un cristiano desanimado es una contradicción de términos, porque estaría negando totalmente a su Señor. Entonces, si está desanimado, está poniendo demasiada atención en sí mismo y en sus circunstancias adversas, sus situaciones que no puede controlar y que lo afligen, porque tampoco estamos diciendo que nunca todo el tiempo tenemos que estar sonrientes y felices. No,
Pero no debemos llegar al punto de desánimo. ¿Por qué? Porque les dije, nuestro mayor problema ya fue resuelto en la cruz. Aún así, aunque el Padre nos discipline, aunque el Padre nos envíe unas pruebas terribles para nuestra enseñanza, aunque no las entendamos, ni las pidamos, ni las deseemos, aún así Él nos ama, ya nos amó. Ya nos amó. ¿Y cómo puedo yo aprender a no ser dominado por el desánimo en la comunión con Él, meditando en esto? Yo soy nueva criatura. Pero yo estoy en las manos de Dios a pesar de esto. Si yo muero hoy, yo voy al cielo. Tengo a un Padre en el cielo que me ama y tengo a Cristo sentado junto a Él que me está esperando con los brazos abiertos por lo que Él hizo en la cruz. Y Él está intercediendo por mí. ¿Cómo vivo esa realidad? Vean esto, no es solo mentalismo y autosugestión, es una realidad que está basada en algo que el Padre ya hizo en Cristo y lo avaló con su resurrección. Entonces no tenemos el derecho de estar desanimados. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos desanimarnos? Porque no estamos abandonados a nosotros mismos. Como vimos hace rato, Cristo sigue ahí sentado a la diestra de Dios y está reinando en el centro de tu corazón. Son los dos tronos que Dios tiene, lo más alto de los cielos y el fondo de tu corazón renovado. Él está ahí reinando y ha dicho, todo el poder es mío. Y miren, vamos a leer Efesios capítulo 1 para que quede clara esta segunda deducción, si es que creemos que la doctrina de la resurrección me afecta no solamente mi justificación, sino también mi santificación de día a día. Efesios 1, 19 y 20, miren, y que entendamos y que experimentemos, dice Pablo, Efesios 1, 19 y 20, cuál es la supereminente grandeza de su ¿qué? De su poder para con nosotros. Vamos a cambiarle, dentro de nosotros los que creemos, está, por la fe que es dada por Dios, según la operación del poder de su fuerza. Esa misma fuerza, dice Pablo, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder resucitó a Cristo y ese poder ascendió a Cristo en su cuerpo y ahí está sentado en el nombre con Dios. Pues ese mismo poder es el poder del Espíritu Santo que nos ha dado la fe. Eso nos debe de sostener, por eso no debemos llegar al desánimo y decir, perdí mi amor por Dios. Pues aunque tú lo pierdas, si eres de Dios, Él no ha perdido su amor por ti. Él te ama más de lo que tú puedes entender. Y eso nos debe de motivar, Señor, no lo entiendo, no lo quiero, esto me duele, me asusta, me aflige, pero tú me amas. Porque es tu poder el que me sostiene, porque tu poder me regeneró, tu poder resucitó a Cristo de los muertos. Y tu poder me va a sostener hasta la gloria. Y tu poder me va a sostener eternamente en tu presencia para que yo pueda conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Es el poder de Dios que obra en nosotros. Entonces no tenemos derecho a desanimarnos. Cristo, sí, ahora para nosotros, físicamente invisible, pero por los ojos de la fe visible, todavía está con nosotros, llevando a cabo sus propósitos, formando su reino, reuniendo a sus elegidos y obrando todo para ese fin supremo. Hermanos, no estamos abandonados a nosotros mismos. Cristo sabía que somos frágiles, pecaminosos, que somos volubles, que somos unas personas dudosas, inseguras. Él así nos tomó, Él así nos recibió. Él murió por ese tipo de personas como somos tú y yo. Pero mira, tenemos la seguridad de que no solamente en el futuro seremos físicamente también como Él, sino que hoy ya espiritualmente lo está haciendo según el poder que obra en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo. El todo poder del Padre, el todo poder del Hijo, el todo poder del Espíritu Santo. No tenemos derecho estar desanimado. Si estás desanimado, porque estás poniendo la atención en ti, en tu desempeño, estás poniendo tu mirada en tus circunstancias. Permite que tus circunstancias te lleven a Dios.
y te lleven a tener más comunión y cercanía y compañerismo con Él, en oración privada, estudio de su palabra. Tercera deducción, es lo que el Señor piensa de nosotros, lo que realmente importa. Miren que regresemos a primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, otra vez, donde estamos basando nuestro tema de esta predicación de este día. Vamos a leer el versículo 58, el último versículo de ese capítulo. Dice así: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo bien en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? No porque quiero la recompensa, repito, no porque quiero un gran ministerio, no porque quiero ser reconocido como un hombre muy santo, súper santo, no, es por lo que ya hizo en la cruz. Es por lo que ya hizo en la cruz. Y se manifestó en su resurrección. Él hizo la obra que nosotros jamás debemos hacer para ser salvos. Hermanos, no podemos desanimarnos a la luz de este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que los hombres puedan decir de nosotros, es lo que el Señor piensa lo que importa. Y si ya somos amados, aunque nuestro desempeño sea deficiente, pero si es sincero, el Señor lo va a recompensar. Porque siempre tenemos un desempeño deficiente, pero lo que Dios ve es fidelidad y sinceridad aún en nuestra deficiencia, y Él nos irá perfeccionando. Él limpiará nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones. Entonces, los hombres pueden reírse de nosotros. Los hombres podrían burlarse de nosotros siendo cristianos. Podrían desanimarnos o intentar desanimarnos, como vimos en la segunda deducción. Podrían hasta desestimarnos, ningunearnos, podrían hasta olvidarse de nosotros. Y por supuesto, si tú estás pensando en términos del tiempo, eso es muy grave. Si solo estás pensando en este mundo, entonces cuanto mayor sea el elogio que recibas de los hombres, será mejor para ti. Pero eso no debe de importar para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo advirtió en contra de esto. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 1 y 2 nada más. Pero lo dice cuando habla también de la oración, del ayuno, pero solamente vamos a leer acerca de la limosna. Mateo 6, 1 y 2 dice Cristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, bien, para ser vistos de ellos. Tú cuando haces las cosas, ¿por quién quieres ser visto? Yo quiero ser visto por Dios y lo que Él piensa de mí. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es su única recompensa. El aplauso y el reconocimiento hipócrita de otros hombres que no miran sus motivos, pero Dios sí ve los motivos. Dios sí ve las inclinaciones, las intenciones. Es la única recompensa que va a obtener ese Cristo, la alabanza de los hombres en este mundo pasajero y temporal. Pero si sabes que eres un hijo de Dios y que vas a estar ante Él y verlo cara a cara y serás semejante a Cristo físicamente, lo único que cuenta para ti es lo que Él piensa de ti, en lo que eres y en lo que haces, no lo que piense nadie más. Así que no te desanimes. Es lo que Cristo dice de ti. Y si eres un hijo de Dios, si Dios te ve en Cristo, ya eres justo de manera legal. Cuarta deducción: el mundo no puede separarme de Él ni de su amor. Romanos capítulo 8, pasaje universalmente conocido en el mundo evangélico, que habla de más que vencedores. ¿Vieron? Más que vencedores. Por eso no podemos desanimarnos. Ya todo está hecho. Nosotros somos los que estamos empezando a entenderlo y a vivirlo. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, dice Pablo, y lo dice por él y por todos los que son creyentes verdaderos, los que amamos a Dios.
Estoy seguro de que ni la muerte, vean, ni la muerte física, ni la vida, o sea, ni esta vida física, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, miren, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Dónde está la máxima muestra del amor de Dios? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No en tu salud, véanlo, no en tu abundancia, no en tu trabajo, no en tu economía, no en tu matrimonio, no en tu familia, no en tus pertenencias. La mayor muestra del amor de Dios es Cristo. Y ya nadie nos puede separar de Cristo si hemos creído en Él, si hemos creído en su resurrección. Nada. Hermanos, yo mismo, como ustedes, me he desesperado de mí mismo muchas veces. Y mi única esperanza en esos momentos es que, aunque no puedo ver nada en mí mismo, puedo reconocer que Él me ha amado. No porque vio algo bueno en mí, al contrario, vio todo lo malo en mí, pero me ha amado porque ha muerto por mí y nunca me abandonará. Y estoy seguro de eso. Porque sé que me ha amado, porque Cristo murió por pecadores y yo soy un vil pecador, como tú también se has puesto tu confianza en Cristo. Porque Él ama pecadores que se arrepienten y se entregan a los pies de Cristo para servirle. Quinta deducción: si esto es verdad, y lo es, entonces no tenemos tiempo que perder, ni tenemos tiempo de sobra. No tenemos tiempo que perder. Muchos piensan que sí. Yo me esforzaré en el futuro, yo le echaré ganas más adelante, voy a esperar a que otro lo haga. No creo que sea tan urgente como dice el hermano, o como enseña este libro o esta doctrina. No, hermanos, hemos dicho que lo veremos tal como Él es y seremos como Él. Estaremos ante su trono de juicio. Tendríamos tiempo que perder en estos días y en este mundo malo. Las horas, los días, las semanas, los meses y los años se nos escapa de nuestro control. Hace poco éramos más jóvenes, hace unos años éramos más jóvenes. ¿Y qué ha pasado? El tiempo no perdona. Hermanos, estaremos muertos muy pronto algunos de nosotros. No tenemos ni un momento que perder. Si creemos que voy a estar ahí en la eternidad, pues es hora de que empecemos a prepararnos desde hoy. Desde hoy, prepararnos para ese encuentro, prepararnos de no ser avergonzados, que Dios nos diga: pude haber hecho más a través de ti, pero ni me lo pediste ni me buscaste. Quise usarte más, pero no me creíste. ¿Cómo nos vamos a sentir en ese momento? Avergonzados, porque le fallamos a Él, no a nosotros. No me lo pediste, no me buscaste, no te esforzaste como te esforzaste buscando otras cosas que tú pensabas que eran lo mejor para ti. Hermanos, no tenemos ni un momento que perder. Debemos de prepararnos desde hoy. Si vamos a enfrentarnos, no para condenación, pero vamos un día a enfrentarnos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y a tener una audiencia con Él, tenemos tiempo que perder. Miren cómo leímos hace rato en Primera de Juan, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, leímos hace rato el versículo 2, dice que ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque somos hijos de Dios en sentido espiritual, no se ha manifestado físicamente en nuestros cuerpos, ni públicamente ante los ojos de los demás, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces ahora sí seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. No habrá duda. Pero miren el versículo 3, véanlo, vean cómo esta doctrina nos motiva a la santidad. Y todo aquel que tiene esta doctrina, todo aquel que entiende esto, todo aquel que tiene esta verdad, esta esperanza en Él, en Cristo, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. ¿De qué forma? No que te vas a bañar todos los días, no.
internamente, véanlo, ahora somos hijos de Dios. Sigue hablando de lo mismo en sentido espiritual. Hay una santificación progresiva, purificación, consagración, dedicación, una realidad de que yo ya soy justo y perdonado. Hay una realidad en la santificación y será pública en la glorificación. Será evidente, manifiesta en la glorificación. Pero ¿qué pasa hoy? Hay tiempo que perder. Mañana. No fui llamado al ministerio. No, hermanos, esto no se trata de ministerio, se trata de comunión. De comunión. Porque mira, una persona puede ser grandemente usada durante años en un gran ministerio. Pero ¿qué va a pasar si en su providencia Dios lo confina a una cama durante años, una enfermedad incurable? ¿Se va a desanimar porque no está en un púlpito? No debería. Porque su felicidad no es el púlpito. Su felicidad es Cristo y la comunión con Él. Y esta la podemos tener en nuestro lecho de muerte. La podemos tener en nuestra cama postrados. La podemos tener en el hospital. No solamente aquí en la reunión de la iglesia. La podemos tener al rato en nuestro cuarto, en nuestra casa, en un lugar de la intimidad donde podemos estar con Él. Pero ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes son los que no pierden su tiempo? No estamos diciendo que ya lo demás no importa, que ya vamos a trabajar, vamos a encerrarnos aquí. No, tampoco. Pero es priorizar nuestro tiempo, priorizar nuestras necesidades. ¿Cuáles son más apremiantes, las personales o las espirituales? Son más apremiantes las espirituales. ¿Qué es lo que estamos tratando de ver con estos temas? ¿Qué es lo que hemos tratado de infundir en esta serie también? Lo más importante es que ya estará hecho. Y si no hemos crecido en santidad, en entendimiento, es porque no es que Dios no quiera revelarlo, no es que Dios no quiera mostrarlo, sino que no hay personas que no quieren pagar el precio del discipulado, el precio de madurar en la fe. Hay un costo alto en esto, es morir constantemente al yo. Purificarse a sí mismo es algo que duele, pero ¿qué me motiva? Es Cristo. Tengo esperanza en Él. Él es mi única esperanza. Él es mi única jactancia. Él es mi gloria. Él es mi gozo. Él lo hizo todo. Él me llevó al Padre. Él me dio de su Espíritu. Es la Trinidad completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mi salvación. Entonces, como les dije, hermanos, si no queremos sentirnos avergonzados de nosotros mismos y sentir que somos unos canallas, cuando estemos en pie y miremos su bendito y santo rostro, y veamos las marcas de sus clavos y la herida de su costado, la cual sufrió por nosotros, entonces debemos de prepararnos para verlo. Debemos de prepararnos para encontrarnos con Él. Por sobre todo, hermanos, todos los días meditemos en la gloria de todo ello. Detengámonos todos los días contemplando eso. Como les he dicho en temas pasados, ¿qué nos levanta todos los días? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es nuestro motor, nuestro motivo de salir adelante? ¿Qué te motiva? Es verdad, aquí todavía estamos en este mundo pecador y hay tantos desalientos y la gente puede malinterpretarnos y las cosas parecen ir en contra nuestra. Hermanos míos, no se fijen en ellas. Vean esto, ahí mismo, regresamos a Corintios, segunda a los Corintios 4:18, Pablo estaba en medio de gran oposición, persecución, carencias por el Evangelio, y escribe esto que él mismo estaba viviendo. Segundo a los Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, véanlo, sino las que no se ven, o sea, las espirituales, las realidades espirituales, pues las cosas que se ven son temporales, acabarán un día.
no se ven son eternas. Esas son las que valen la pena, dice Pablo. Y en la medida que vamos entendiendo quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros en medio de esa obra maravillosa de la redención, en esa proporción, en esa medida estaremos mirando cada vez más, entendiendo, porque ahorita vamos a ver otro versículo, las cosas que son eternas e invisibles a los ojos de los inconversos. Hermanos, que Dios permita que su Espíritu Santo con su palabra nos abra los ojos. Mira ahora primera los Corintios 2, capítulo 2, primera los Corintios capítulo 2, ya está revelado en la palabra, pero no está recibido en muchos corazones, o solamente ha sido recibido de manera inicial, pero esto se puede profundizar. Primero los Corintios 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea, que ni siquiera lo habían imaginado o pensado, son las que Dios ha preparado, miren, para los que le aman. ¿Y cómo empieza Romanos 8:28? Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero miren el versículo 10. Pero Dios nos las reveló ya. Todo está escrito, hermanos. Todo ya está cumplido en el Evangelio. Nos la reveló solo a nosotros por el Espíritu. Y la palabra, obviamente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún miren lo profundo de Dios. Vean cómo hay que esforzarse por las profundidades de la presencia favorable de Dios. Hay niveles en esto, hay grados de fe, hay grados de madurez. ¿Cuántos anhelan esto? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a pagar de ti? ¿Qué ídolos de tu corazón te impiden hacer esto? Ojalá pudiéramos ver más allá de ellas, la visión de Dios, estar con Cristo, la inefable. ¿Qué significa inefable? Algo tan grande que no hay palabras humanas para describirlo. La inefable pureza y santidad de todo ello. Estar eternamente con Dios. Habrá un gozo, habrá una alabanza y una gloria inimaginables. No habrán suspiros nuestros, no habrán penas, no habrán lágrimas. Todo eso será dejado atrás. La gloria, la felicidad, el gozo y la paz perfectos, sin mezcla, sin disolución de nada. Todo eso es nuestro. Nos está esperando ahí. La resurrección nos dice que si pertenecemos a Cristo vamos hacia eso. Eso se ve en la resurrección. La resurrección ya lo garantizó. Se logró en su vida perfecta la ley y en su muerte sustitutoria con nuestros pecados bajo la ley en la cruz, y se garantizó en su resurrección. Y sexta y última deducción, ya para cerrar nuestro tema. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 58. Esas dos palabritas que empiezan ese versículo. Primero los Corintios 15, 58. Así que, véanlo, es la deducción lógica, es lo que te debe de llevar a meditar. ¿Qué se trató en el capítulo 15? Bueno, lo que conocemos como el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, la resurrección de Cristo y todo lo que vamos a experimentar por esa resurrección, que ya lo empezamos a experimentar, dice Pablo, de manera espiritual, personal. Así que, o sea, la respuesta lógica. Para coronarlo todo, en el último versículo de este 15º capítulo, Pablo usa la palabra o usa las palabras, así que, ese es su argumento, diciendo, no puedes escapar de esto. Esta es la consecuencia lógica. Esto no solamente es un lenguaje hermoso y poético de Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. No. Es la deducción lógica, es el argumento, es la respuesta del creyente que va entendiendo gradualmente esto. No importa lo que digan los demás de ti, los inconversos, mantente en la doctrina, mantente en la verdad.
como un hombre constante. Es la doctrina de Dios, es eterna. Mantente firme y constante, nos dice Pablo también a nosotros. Crece en la obra del Señor, siempre. Hermanos, debemos de crecer en la obra del Señor más de manera interna dentro de nosotros que de manera externa y pública en un ministerio o servicio. Porque aquí solamente estamos 2 horas los domingos, 2 horas los jueves. Debemos de crecer en la obra del Señor, pero la que Él está haciendo dentro de nosotros también los otros días de la semana. Crece, búscalo. Crece en tu vida personal, crece en tu forma de vivir, crece en tu vida en la iglesia, crece en tu servicio a Él, en tu evidencia personal, en tu testimonio, en toda tu vida. Debemos de estar creciendo porque Él es digno, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, miren, no es en vano, porque lo hacemos para el Señor, no para ser vistos ni alabados de nadie. Hermanos, lo haremos de manera imperfecta, indigna e inmerecedora, pero como les dije, lo que Cristo mira es sinceridad, fidelidad. No sé cómo hacerlo, Señor, pero aquí estoy, úsame. Y no solamente no sé cómo hacerlo, aunque supiera hacerlo, tengo miedo. Tengo miedo. Porque no puedo. Y si puedo hacerlo hoy, mañana no podré en mis fuerzas. No podré hacerlo. Pero lo quiero hacer por ti. Porque tú eres digno. Porque tú eres merecedor. Porque debo de crecer por ti. Y no debo de desanimarme. No importa cómo me trates. El peor trato lo recibió Cristo por mí en la cruz. Aunque Dios nos trate de manera dura, nunca se comparará con el trato que le dio a Cristo por nuestros pecados en la cruz. Jamás, jamás. Entonces, vean, hermanos, ya voy a ir terminando. La doctrina de la resurrección de Cristo es un gran estímulo para nuestra santificación. Que nada se interponga entre nosotros y toda esta poderosa verdad que hemos considerado juntos esta mañana. Esto es vital, hermanos, esto es todo, esta es nuestra vida, esta es la base de la cual no fallaremos, porque no nos estaremos motivando a nosotros mismos por nuestro amor, no, estaremos motivados por el amor que ya recibí del Padre en Cristo, y el Espíritu Santo me lo hizo saber cuando me regeneró con la ley y con el Evangelio. Esto es vida. Miren, la resurrección de Cristo pasada será nuestra resurrección física futura, pero es nuestra santificación y el motivo de nuestra santificación presente. Ya que somos justificados únicamente en su justa obediencia a la ley de Dios y somos perdonados de nuestros pecados en su muerte en la cruz. Su resurrección literal de los muertos lo confirmó. Si hemos creído en Él, si hemos creído en su obra para ser eternamente salvos, ¿cómo no vamos a aprender a vivir hoy para Él? El problema es que muchas personas piensan que sí pueden, que sí saben, no, nadie sabe. Y si supiéramos, lo haríamos de una manera equivocada o con motivos equivocados. Entonces, sinceridad, hermanos. Cristo, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser tu discípulo. No importa lo que tengas que hacer en mí, no importa lo que tengas que quitar, no importa cuánto me duela y no me guste. Pero si me va a ayudar a ser como tú y conocerte mejor y servirte a ti, hazlo, Señor, no te tardes. No te tardes, hazlo pronto, comienza conmigo. Vale la pena porque Él es justo, porque Él es digno.
vale la pena porque Él ya nos ha dado todo lo mejor que tenía. Sabes que es Él mismo, Él se dio a sí mismo, no hay nada más maravilloso que eso. Se dio en la cruz, no hay mayor tesoro, regalo, maravilla que eso. Hermanos, entonces, que nuestra santificación sea de verdad, más que palabras, que nuestra santificación diaria sea de verdad nuestra mejor alabanza, nuestra mayor gratitud. Y nuestra mayor consagración. Y que sea más evidente. No podemos. Yo les estoy diciendo esto, hermanos, no puedo. No puedo hacer. Pero Él es digno. Él es digno de que nos consagremos. Yo se los estoy diciendo y yo mismo no puedo. Pero ya entendí que así es. Y será con su poder, será con su espíritu, será en comunión con Él, pagando el precio, buscándolo, no perdiendo tiempo. Señor, llévanos, guíanos, llévanos a estas realidades. No solamente una buena doctrina, no solamente una buena precisión doctrinal, comunión, cercanía, experiencia, crecimiento, y que nos uses para tu gloria, siendo muchos, siendo pocos, pero siendo cada vez más como Cristo, y alcanzando a otros para que también ellos lleguen a ser como Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, Cristo murió y resucitó por nosotros. ¿Qué significa eso? Vean esto ya para cerrar, que solo nosotros recibimos el privilegio de vivir para Él. Solo nosotros, nadie más. No recibimos el privilegio nuevamente de estudiar acerca de Él. No solamente hemos recibido el privilegio de entender el Evangelio, de conocerlo a Él y vivir en una mayor santidad para Él. Solo a nosotros se nos dio ese privilegio. Si tú meditas que eras un vil pecador, ¿en qué privilegio se nos ha puesto? Esto nos motivará para seguir adelante en la santidad, para su gloria, para su honra. Nosotros tenemos la bendición, la responsabilidad y el privilegio de vivir vidas dignas que solo Él merece. No porque seamos dignos, sino porque queremos ser mejores para Él, porque Él vale la pena seguirlo. Hermanos, que así sea, para su gloria, honra y honor. Que Dios bendiga su palabra y continuamos con nuestro culto de adoración.